Vamos a ir con la última charla, un tema, ojalá haya más fonoaudiólogo en la terapia intensiva. El hospital del Sanatorio Güemes tiene la suerte en sus áreas cerradas de contar con un equipo amplio. Conozco a varios de los mismos. Esta charla la van a dar dos fonoaudiólogos del Sanatorio Güemes, la licenciada Agustina Dabancés y la licenciada Florencia Guarrielo. Va a ser sobre el rol del fonoaudiólogo durante la pandemia de COVID. Muy bien, pueden iniciar. Bueno, buenos días, gracias Darío, gracias a la SATI por invitarnos. Mi compañera es Florencia Guarrielo y yo soy Agustina Dabancens. Como dijo Darío, ambas trabajamos en el Sanatorio Güemes, y nuestro objetivo de hoy es un poco contarles, a ver si puedo pasar ahí, un poco contarles cómo trabajamos o cómo deberíamos trabajar con el paciente COVID, pero también contarles un poco cómo trabajamos nosotros, las fonoaudiólogas, en las terapias que, como decía Darío, en Argentina no hay muchas o muchos trabajando en ellas. Bueno, nuestro rol o nuestro opcional es evaluación clínica de la deglución, rehabilitación de la deglución mediante técnicas de incremento sensorial, uso de maniobras y posturas compensatorias. Trabajamos mucho con el paciente con traqueostomía. Nosotros trabajamos del sanatorio trabajamos en la terapia intensiva, en la unidad de stroke, que también sigue siendo una terapia intensiva, pero son todos pacientes con ACV, y en la unidad de paciente crítico crónico, que son pacientes que siguen críticos, pero pasaron a una cronicidad, y que son derivados de estas dos unidades recién mencionadas. Trabajamos con el paciente con traqueostomía en conjunto con el kinesiólogo respiratorio. Trabajamos muy bien en equipo con ellos para colaborar en la decanulación y todo lo que tenga que ver con sugerencias de vía de la alimentación adecuada, de adaptación alimentaria con los nutricionistas. También hacemos evaluación y rehabilitación tanto del lenguaje como de la comunicación, y también de todo lo que tenga que ver con dominios cognitivos. Si es necesario, hacemos adaptación de sistemas de comunicación, y lo que hacemos es pedir estudios objetivos si lo consideramos necesarios. No pedimos a todos estudios objetivos. Bien, hablando un poco de pacientes con COVID, la Organización Panamericana de la Salud nos anticipa que los pacientes graves van a necesitar rehabilitación para las consecuencias del uso de respiradores y de periodos prolongados. Y estas consecuencias son estas 5 o por ahí más, pero el punto 3 y 4 son los que nos compete a nosotros como fonoaudiólogas. Y investigando un poco las guías que recomiendan las guías de difagia de diferentes tipos o de diferentes partes del mundo, está la chilena, la brasilera, la estadounidense, la australiana y la de acá, que es la Asociación Argentina de Difagia. Todas llegan a la conclusión de que todos debemos usar el equipo de protección personal durante la atención, y ese equipo de protección personal tiene que ser con maniobras generadoras de aerosoles. O sea, ese equipo tiene que ser para generadores de aerosoles. Vi una pregunta en el Facebook que hablaba de esto, a ver si cuando el paciente come nosotros deberíamos usar, o qué tipo de protección personal deberíamos usar. La evaluación de la deglución genera aerosoles. ¿Por qué? Porque estimula el reflejo nauseoso, genero tos, si el paciente está con traqueostomía, pongo válvula fonatoria, todo eso genera aerosolizaciones, entonces debería usar equipo de protección pertinente para ello. Respetar las recomendaciones de cada institución, de ser posible retrasar cualquier procedimiento que genere esto. Las FES o las fibroscopías de la deglución no están recomendadas para hacer en estos momentos, si se puede retrasar mucho mejor. Y la Asociación Argentina de Difagia recomienda utilizar un screen deglutorio, que es una especie de 10 preguntas, que es el IET-10, que se le hacen a los pacientes de acuerdo a la deglución de los mismos, y si obtiene un puntaje de 3 o mayor de 3, se considera que tiene como signos de difagia. Pero no olvidarse que es un screening,
Y también recomienda el test de vaso de agua para los pacientes que por ahí están sin traqueostomía, que es algo sencillo de hacer, es con un vaso de agua de 90 centímetros cúbicos, y hay dos opciones, pasa o falla. Si falla, hay signos de pasaje a vía aérea como tos, cambios en la calidad vocal, cambios en la saturación, carraspeo, y si pasa es que no obtuvo ninguno de estos signos. Y la sensibilidad es del 96%, es alta. Bueno, y en cuanto, si no podemos retrasar ese procedimiento, deberíamos hacer una evaluación clínica funcional de la deglución más profunda. También contarles que a la hora de evaluar, no solamente con pacientes COVID, o a la hora de rehabilitar a estos pacientes, tenemos 3 tipos de atención. Una es la aguda, que nuestra función ahí sería la prevención de la neumonía. Nosotros hacemos mucho hincapié a la higiene oral y el posicionamiento de la cabeza para evitar las neumonías. Trabajamos en conjunto con los enfermeros. Nosotros hacemos limpieza oral. En la unidad de paciente crítico crónico lo hacemos tanto enfermería, kinesiología como nosotras. Lo que hacemos es trabajar en el manejo de secreciones y, como decía anteriormente la licenciada, trabajamos mucho con la comunicación de esos pacientes. Más adelante lo vamos a decir. También hay otra fase subaguda que es que nosotros hacemos intervención, tanto evaluación como rehabilitación de la función deglutoria, de la cognitiva y de la comunicación. Y también en una fase 3, a largo plazo, es seguimiento del paciente a través de la telesalud. Esto no lo estamos haciendo con pacientes COVID, porque todavía no tenemos pacientes a largo plazo, pero sí los estamos haciendo con pacientes que ya egresaron de la unidad de ACV, o sea, post-stroke, que son pacientes que estaban en su casa y estaban haciendo sus terapias, tanto kinésicas como fonoaudiológicas, y que por la pandemia no pudieron volver a sus terapias. Entonces se está llamando a todos los pacientes y de acuerdo a la demanda que tengan, se le hace un abordaje tanto médico, kinésico como fonoaudiológico. Y queríamos hablar un poco de la evaluación, y esto de lo que se habló a lo largo de toda la mañana. Cuando a mí, fonoaudióloga, me piden una evaluación, siempre en realidad esto es siempre así, o debería ser siempre así, pero haciendo más hincapié sobre el COVID, uno tiene que estar como más atento para esto. Es priorizar siempre la atención y la toma de decisiones con el equipo interdisciplinario. Nosotros, antes de evaluar a un paciente, siempre hacemos lectura de la historia clínica y conversamos mucho con el médico tratante para tomar la decisión, si voy a entrar, no voy a entrar, si el paciente está adecuado en ese momento para que yo entre, o un poco más tarde y vuelvo a la tarde, si el paciente tiene periodos cortitos de vigilia, de alerta. Entonces hay que evaluar esto, costo-beneficio, esperar el momento oportuno del paciente y hacer uso racional del equipo de protección personal. Porque si yo sé que el paciente, el momento más alerta del paciente es a la tarde, ¿para qué voy a entrar a la mañana y derrochar un equipo de protección personal? Y algo que nos parece fundamental es considerar los factores de riesgo del paciente. Los factores de riesgo son edad, antecedentes previos de disfagia, días de la intubación, intubaciones múltiples, si tiene traqueostomía o no, y cuántos días hace que tiene esa traqueostomía, y si tiene reflujo gastroesofágico severo. Son cosas que por ahí podemos recabar de la historia clínica o le podemos preguntar mismo al paciente. Cuanto más factores de riesgo tenga, más probabilidades de disfagia tenga, o más probabilidades de disfagia severa tenga este paciente. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, antes de entrar a la habitación del paciente, colocarle una sonda nasogástrica, o que continúe si estaba con una sonda nasogástrica, con una alimentación enteral, y cuando pase esto, o cuando yo le doy pautas de estimulación, recién ahí reevaluarlo otra vez. A ver si mi compañera... Hola, hola a todos, gracias por estar conectados, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, listo, un poco
Siguiendo el hilo de lo que venía contando Agustina y nuestra metodología de trabajo, nosotros vamos todos los días a terapia intensiva y de ahí surgen las evaluaciones. Muchas veces nos dicen, mira, tengo un paciente que hace 24 horas está extubado o hace 48 horas que está extubado. Quizás si vamos a la bibliografía y nos basamos en eso, estaría el paciente en condiciones de ser evaluado. Pero pasa que vamos a la habitación y nos damos cuenta que ese paciente está con una conducta desorganizada, está desorientado, muchas veces está somnoliento, ¿sí? No logra mantener el nivel de alerta. Entonces, esto es fundamental como primer paso para la evaluación. O sea, si yo entro a la habitación y veo que este paciente está en estas condiciones, listo, no voy a hacer una evaluación deglutoria. Quizás voy a basarme en empezar a hacer una estimulación de la deglución no nutritiva y en otro tiempo comenzaríamos con la evaluación deglutoria propiamente dicha con alimentos, ¿sí? Total, como dijo Agus, este paciente tiene colocado una sonda y entonces está asegurado su estado nutricional y de hidratación, ¿sí? Otra cosa importante que yo tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente es si ese paciente tiene lago orofaringio, si logra eliminarlo, si puede limpiarlo, si requiere de aspiraciones porque no tiene diluciones efectivas que puedan hacer un manejo o eliminación de este lago o de estas secreciones, ¿sí? Ver la voz del paciente, si su voz está húmeda o si tiene presencia de difonía. Ya sabemos que un paciente que estuvo con intubación orotraqueal durante varios días, tiene alteración de lo que es la excursión iolaringia, la sensibilidad laringia está alterada, puede que sus cuerdas hayan sufrido alguna lesión. Entonces es importante ver si este fallo o esta difonía es causa de la intubación y es persistente, o si con el paso de los días va cediendo. En caso de que eso sea persistente, yo interconsultaría con la gente de otorrino con la cual trabajamos bastante en el sanatorio, ¿sí? A la hora de pasar a la evaluación directa, digamos que mi paciente está óptimo y yo digo, bueno, listo, está en condiciones, lo voy a evaluar con alimento. Me voy a basar en parámetros clínicos que me van a decir a mí si esa deglución es segura o no, como son la saturación, los cambios en la voz, presencia de carraspeo, de tos post-ingesta, ¿sí? Entonces, ver, bueno, este paciente está para comer, o directamente voy a iniciar lo que es la estimulación de la deglución, seguirá con la sonda y en un segundo tiempo volveremos a reevaluar con alimento. La próxima, Agus. ¿Cuál es el objetivo de nuestra evaluación? Es disminuir o prevenir que el paciente contraiga una neumonía aspirativa, que digamos en un paciente que está crítico sería como sumarle otra complicación más y que lo puede llevar más a la muerte, ¿no? Bueno, entonces, planteamos siempre esto a la hora de evaluar a un paciente, a la hora de indicar comida. Otra cosa es mejorar el estado nutricional y de hidratación. Ya sabemos que nuestro paciente viene seguido por nutrición, nosotros trabajamos bastante de forma conjunta con lo que es la nutricionista, también tenemos en el equipo un médico nutricionista con los cuales nos consultamos bastante con los pacientes y sobre los pasos a seguir de la alimentación de los mismos. Entonces, lo que nosotros buscamos es llevar a este paciente a que vuelva a la alimentación oral, o sea, que de a poquito vaya volviendo a la normalidad, pero a la vez nos basamos en que el paciente logre el nivel de calorías y de hidratación que requiere. Por eso de ahí la interacción continua con la gente de nutrición, ¿sí? Otra tarea que nosotros hacemos es modificar las texturas y adaptar la textura alimenticia requerida por cada paciente, ¿sí? Ver si el paciente tiene dientes, ¿qué le voy a indicar? Si el paciente tiene mala masticación, no logra formar el bolo, ver qué dieta le voy a indicar, si queda con muchos restos o no, si tiene trago fraccionado o no. Eso se va evaluando en el momento y se va viendo qué dieta requiere ese paciente, y lo mismo hacemos con los líquidos. Muchas veces pasa que dicen, sí, el paciente tose con el líquido, le indico espesante. No, hay que evaluar a cada paciente y hacer la prueba y adaptar la consistencia de espesante que ese paciente requiere, y en algunos casos nosotros hacemos uso de maniobras y posturas compensatorias, pero pensemos que si yo voy a poner a comer a un paciente
que necesita hacer determinada postura, yo necesito que ese paciente esté lo suficientemente consciente y alerta para sostener esta postura a lo largo de la ingesta, ¿sí? Y también nos apoyamos mucho en enfermería, y le contamos esto: mira, va a comer esta dieta con este espesante, tanta cantidad de espesante por vaso de agua, y tenés que hacer esta postura. Pero bueno, debemos asegurarnos que esta postura se va a sostener a lo largo de toda la ingesta, ¿sí? Sí. Siguiente, ahí está. ¿Cuál es el objetivo de nuestra intervención temprana con el paciente? Disminuir la discapacidad, disminuir el impacto del pasaje o de la estancia de ese paciente en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ya sabemos que el paciente va a tener deterioro cognitivo, psicológico y a la vez físico, porque estuvo con bloqueantes, estuvo inmovilizado en la cama muchos días, los pacientes, algunos van a ser pronados, entonces va a haber un impacto físico. Entonces, de ahí la importancia de empezar a trabajar con ese paciente lo más precozmente para disminuir estas secuelas, ¿sí? A la vez que el paciente pueda salir de la terapia intensiva lo más precozmente posible, favorecer el girocama. Ya sabemos que en estos días la demanda de la cama de terapia intensiva, digamos que va a estar alta, entonces cuanto más rápido el paciente pueda salir de la unidad, mejor. Nosotros en el sanatorio contamos con una unidad que se llama unidad de paciente crítico crónico, que nos da la chance de que el paciente que no está para ir al piso general vaya a esta unidad, que está también formada por un equipo interdisciplinario, con kinesiólogos respiratorios, los médicos intensivistas, estamos nosotras, y entonces nos permite continuar con la estimulación y la rehabilitación de ese paciente. Otro beneficio que tenemos nosotros en el sanatorio es que los mismos fonos que vamos a la unidad de terapia intensiva son los que estamos en UPCC, que estamos en stroke, entonces ya tenemos como un hilo conductor de lo que es el seguimiento y el tratamiento del paciente, ¿sí? Y también buscamos que este paciente se vaya fortalecido y fortaleciendo lo más que se pueda para que no tenga que reingresar a la terapia intensiva por complicaciones, y lo mismo una vez que el paciente se vaya de alta a su domicilio, ¿sí? Algunas de las técnicas de rehabilitación que nosotros usamos es, bueno, primero y fundamental, la higiene de la boca del paciente, evitar la colonización orofaringea. Siempre hacemos hincapié en esto, trabajamos bastante con enfermería, nosotros, Kiner, Respi, o sea, la boca no es solo, está a cargo de la gente de enfermería, nosotros también, nosotros a la hora de empezar a trabajar e intervenir con el paciente, lo primero que hacemos es higienizar la boca. Trabajamos con la deglución no nutritiva, y el objetivo de esto es incrementar la sensibilidad de la boca del paciente, lograr que mejore o que reactive la motilidad de las estructuras estomatognáticas, que esto se vio alterado en el caso de un paciente que estuvo con intubación orotraqueal, aumentar la sensibilidad de la boca. Esto va a ayudar a que el paciente tenga más degluciones espontáneas y mejore el manejo de secreciones. Trabajamos mucho con lo que es la coordinación de deglución, respiración, trabajamos en la fonación, la rehabilitación de la tos, y si el paciente logra todo esto, recién ahí empezamos con lo que es lo de deglución nutritiva. Quiero decir que todos estos son pasos y que no siempre hacemos los mismos pasos para todos los pacientes. O sea, nosotros vemos al paciente y creamos un plan de tratamiento y objetivos de tratamiento para cada paciente. Estos solo son tips de algunas cosas que nosotros hacemos durante la intervención. La próxima, ahí está. Y un poco en concordancia con lo que dijo antes la licenciada, de la comunicación. Ni bien el estado clínico del paciente lo permita, lo que debemos hacer es restablecer la comunicación, ¿sí? Que ese paciente pueda comunicar lo que quiera, sus temores, o todo lo que pueda comunicar al equipo de salud. Siempre es importante anticipar lo que vamos a hacer con ese paciente, contarle quiénes somos, por qué estamos ahí y cuál es el objetivo de lo que nosotros vamos a hacer. Por más que nos parezca que el paciente está desorientado, que tiene un discurso sumamente incoherente, nada, le vamos contando paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Pensemos que ahora estamos entrando a una habitación con máscara, barbijo, que se pierde mucho lo que es contacto visual, contacto lo gestual, entonces siempre
apoyarnos en esto, contar al paciente qué vamos a hacer, usar estrategias que favorezcan lo que es la alerta o la orientación de ese paciente. Podemos usar comunicadores, decir en qué parte del día estamos, en qué fecha estamos, eso lo podemos hacer todos, en cuanto se pueda establecer contacto con la familia, pedir a la familia que nos mande videitos, fotos, si se puede hacer videollamada, mejor aún, porque eso va a hacer que el paciente esté más conectado, más alerta, y a la vez también quita un poco de ansiedad a la familia que no sabe, no puede ver a esa familiar y no sabe qué se está haciendo con el paciente o cómo está. Utilizar, cuando vamos a explicar esto, qué procedimiento vamos a hacer, utilizar el lenguaje fácil y que el paciente lo pueda entender. Cuanto más simple, mejor. Darle tiempo a que el paciente hable, en el caso de los pacientes que tengan comunicación verbal, eso, que va a estar lentificado, sí, dejarlo que termine de expresar su idea. En el caso del paciente que usa lentes o audífono, estar muy atentos a eso, porque es fundamental para la comunicación. Nosotros en la unidad de UPCC, la doctora Mónica, que es la jefa, ni bien ingresa al paciente, le da a la familia un cuestionario de preferencias y gustos, en Hirsch, donde yo trabajo también, lo hace la gente de psicosocial, y eso también te sirve como estrategia, porque vos sabés quién es el paciente, a qué se dedica, cuál es su hobby, cuáles son sus gustos musicales, no sé, le gusta el cine, le gusta leer, y eso son cosas que sirven a la hora de generar el feedback con el paciente. En los pacientes que están intubados o con traqueostomía, también lo que hacemos nosotros fonos es adaptar sistemas alternativos de comunicación mediante comunicadores. Estos pueden ser de baja tecnología o de alta tecnología. Adaptamos los comunicadores de baja tecnología, ahí lo están en la imagen, lo está mostrando Agus, pueden ser mediante alfabeto o mediante pictogramas. Pensemos que el comunicador se crea para el paciente, no es que yo voy y bajo un comunicador y eso es lo que el paciente va a usar. No, yo empiezo a usar el comunicador con los pictogramas básicos y las necesidades básicas, y eso lo entreno previo a yo dejarle el comunicador al paciente, ¿sí? Y es importante que todo el equipo haga uso de este sistema de comunicación, A veces lo que nos pasa es que armamos el comunicador y después queda en la mesa de luz ahí alejado del paciente. No, el comunicador tiene que estar cerca del paciente para que el paciente pueda hacer uso funcional del mismo. Si el paciente usa tablet o celular, también usamos este sistema de comunicación de alta tecnología. Pero bueno, eso va a depender de las condiciones del paciente y de lo que pueda usar. En cuanto a la telerehabilitación, como comentó Agustina, nosotros estamos haciendo seguimiento remoto de los pacientes que se han ido, y en este momento solo lo estamos haciendo con los pacientes que se fueron de la unidad de ACB, y pensemos que los pacientes se fueron a la casa algunos, y que se fueron con internación domiciliaria y no están recibiendo las terapias. Entonces, esta herramienta que nosotros brindamos mediante los llamados es realmente un apoyo grande, y nada, le damos estrategias de comunicación a la familia, y el que se fue con disfagia también le damos técnicas para seguir con la rehabilitación o la estimulación, y lo mismo con el que tiene afasia, ¿sí? Y para finalizar, las conclusiones, nosotros pusimos como primer punto el trabajo interdisciplinario. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, estamos en lo que es los pases de los pacientes, porque es fundamental enterarse qué pasó con ese paciente que vos viste a la mañana, qué pasó en la tarde, cómo pasó la noche, cómo va a estar hoy, porque eso va a permitir qué tipo de abordaje o cómo puedas seguir vos con tu tratamiento al día siguiente cuando vayas. Siempre nos interesamos por cómo van nuestros compañeros kinesiólogos, o cómo van los médicos, o si fueron ellos a verlos y lograron algo que yo no logré. Entonces, siempre tengo que estar al tanto del trabajo y de la evolución de las otras especialidades. De ahí la importancia del trabajo interdisciplinario. Importante saber seleccionar el paciente y el momento. Por ahí yo lo voy a ver, el paciente está súper dormido, y voy mañana y está genial, y puedo entrar y puedo trabajar, o lo puedo evaluar. Y un poco esto también va de la mano con la optimización de los recursos humanos, o sea, el cuidarnos y hacer uso racional del equipamiento de protección personal que escasea hoy en día, ¿sí? Cuanto más temprano empecemos nosotros a trabajar con nuestro paciente, vamos a minimizar las secuelas y la discapacidad,
Siempre favorecer a la comunicación del paciente y la familia. Si se puede, nosotros en la unidad de ACV tenemos un celular con el que todos los días hacemos que el paciente, obviamente que puede, se comunique por videollamada con la familia, ¿sí? Y a la vez es muy favorecedor brindar confianza al paciente y continuar con la humanización de la atención, o sea, que no se pierda esto. Yo entiendo que a veces tenemos miedo y que entramos y salimos, nada, de la habitación, pero nada, seguir cuidando al paciente, seguir rehabilitando y siempre favorecer a la comunicación, que es fundamental. Bueno, muchas gracias.